Bienvenidos al Charity Podcast, este podcast de la caridad, del amor a pie de calle, con personas que son relevantes porque vienen de parte de Dios y vienen a ayudar al mundo. Como hoy tenemos como invitado a Arnold Jiménez. Muchas gracias. Desde Guadalajara, México, la tierra de los mundiales. La tierra de los mundiales, padre. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos justo porque ayer sufrido, pero ganó México. Sí. Tenemos esa costumbre y bueno, le viene bien un poco de alegría a nuestro pueblo y estamos contentos aquí en Guadalajara. Se nota el ambiente enfervorizado y las calles. Muchísimo, es increíble. Yo pensaba que no iba a haber tanto fervor. Yo había vivido un mundial aquí en México en el 86 y recordaba mucho pues la gente contenta y bueno, pues creo que sí se ha logrado la gente conectar. Quizás pues sea también manifestación de una necesidad que tenemos de alegría, de un respiro. Pero todos contentos. Ayer vi a unas monjas en el Fan Fest, donde se reúne la gente a ver los mundiales con un letrero de te regalo un abrazo. Monjas de claustro que salieron a dar abrazos y bueno, una cosa maravillosa. Es una fiesta para todos, me alegro mucho. Bueno, pero no le hemos invitado para hablarlo del Mundial, al que estará encantado que la victoria de México, sino a su iniciativa de caridad que tiene aquí en Guadalajara. Una iniciativa creo que muy excelente y muy aprovechable para España y para el mundo entero. Entonces ahora nos va a contar. Pero antes de entrar en materia de la iniciativa caritativa, que no os perdáis, que va a ser muy interesante, un poco, pues, ¿qué tal se está en México una persona como usted? Como tú, con su familia, con sus hijos y hijas e hijos. Sí. México es un lugar bellísimo. Es un lugar eh, bueno para vivir en cuanto a valores, principios, la cosmovisión que el mexicano tiene. Sin embargo, también es cierto que estamos viviendo una situación sumamente compleja en materia de seguridad, tanto como lo que aquí llamamos homicidios dolosos, asesinatos, como en materia de desaparecidos. Desafortunadamente, el lugar donde vivimos decimos es una tumba abierta, donde escarbes vas a encontrar un cuerpo, un cadáver. Tenemos una crisis de desaparecidos sin parangón, considerada ya como un crimen de lesa humanidad. Y eso hace un poco difícil la vida de una familia, ¿no? Yo tengo 5 hijos, 4 mujeres, y hay que estarlas cuidando todo el día. ¿Dónde estás? Ya vienes. A pesar de eso, vivimos felices, vivimos alegres con la esperanza que viene de Dios de que esto va a mejorar si nos comprometemos. Sí. A mí me impresionó mucho cuando estuvimos hace unos días en el templo expiatorio, sí, precioso, con el exposición Santísimo constantemente, de las imágenes que hay, las fotografías pegadas de las familias de esos hijos desaparecidos que rezaban, sí, por ellos, ¿no? Me impresionó mucho y cuando se lo he transmitido a mi familia, ¿no? Mirad esta situación de gente que reza ante el Señor, comunidades desaparecidas, llena de congoja a mi familia, ¿no? O sea, como que uno es muy fácil hacerse cargo de ese dolor de tantas familias. Sí, es ya una situación muy grave. Incluso una glorieta emblemática de la ciudad, que es la glorieta de los Niños Héroes, ya dejó de llamarse, no oficialmente, pero sí en la conciencia del pueblo, como la glorieta de los Niños Héroes. Se llama la glorieta de los desaparecidos. Y está toda ella llena de imágenes, de carteles, y donde vaya va a encontrar eso. ¿Por qué? Porque la autoridad se ha hecho sorda, es omisa ante una realidad lamentable, dolorosa, sumamente dolorosa, inenarrable el dolor de una madre y de un padre que tiene un hijo desaparecido. Y entonces lo que ha intentado hacer la gente, incluso en medio de la fiesta del Mundial, es visibilizar una situación que necesita ser resuelta, que ya no toleramos más algo así. ¿Cuántos desaparecidos más o menos? En México oficialmente hay más de 130,000 desaparecidos,
claro, Son 130.000 familias heridas, ¿no? 130.000 familias heridas, no todo se ha dado en este sexenio, o sea, venimos cargando el problema de años anteriores, pero se ha agravado en estos últimos años. Pero ahora lo más grave no solamente es que haya desaparecidos, ahora lo más grave es que empiezan a desaparecer los desaparecidos. Es decir, de los registros oficiales ya no cuentan como desaparecidos, no están en su casa, están ausentes, Sí. pero no desaparecidos porque no hay una denuncia, no hay o un papel que al gobierno le diga que esta persona está desaparecida, pero pues sabemos que están desaparecidos. Yo creo que frente a las cifras oficiales, la realidad todavía es mucho más grave, pero sería aventurado dar números oficiales, más de 130.000 desaparecidos. Que no hay que dejar de ver, porque no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así Eso es. me alegro mucho y que eso pueda salir también reflejado en el podcast de la caridad, ¿no? Que Sí. una caridad es acompañar a esas víctimas y el dolor de esas familias, ¿no? Así es. Y siendo México un pueblo tan alegre y tan contento y que tanto le gusta disfrutar de la vida y la comida, porque yo estos días que he estado aquí puedo asegurar que se come desayuno, se come cena, se come comida y abundante todo. El café grande, la comida grande, todo es grande. O sea que sabéis disfrutar bien de la vida. Sí, sí, sí. El mexicano sabe disfrutar de la vida, ama la vida y es paradójico porque también celebra la muerte. En México la celebración del Sí. Día de Muertos es una cosa impresionante, ¿no? Podemos reírnos de la muerte, ¿no? La sacamos a la calle en forma de calavera, que decimos calaca, la pintamos, nosotros nos pintamos. Amamos la vida y amamos la muerte porque pues es un pueblo profundamente católico y sabe que la muerte no es el fin, sino es solo un paso, ¿no? Pues, bien, la vida. Y de la vida, en la vida hay tantas dificultades, como hemos dicho, ¿no? Pero hay tantas oportunidades, ¿no? Se ve que en la arquidiócesis de Guadalajara, que para ubicarlo más o menos, ¿cuántos habitantes tiene la arquidiócesis de Guadalajara? Sí, yo creo que en la arquidiócesis seremos unos 5 millones de habitantes. La arquidiócesis de Guadalajara está en el occidente de México, es una de las arquidiócesis más importantes en América Latina, porque tiene el seminario más grande del mundo. ¿Cuántos seminaristas tienes? El famoso seminario de Guadalajara. Estuvimos, el padre nos hizo favor de acompañarnos ahí en el seminario. Creo que ahorita son más de 1,000 seminaristas, poco más de 1,000 seminaristas, entre seminaristas menores y mayores. Toma nota del dato. Y bueno, sacerdotes cada año en promedio, por lo menos 25, 26 sacerdotes. Ha habido ordenaciones históricas hace 2, 3 años, 70 sacerdotes, 49 sacerdotes. Y tenemos la gracia de contar con muchos mártires que hoy están en los altares, sacerdotes y laicos, que digamos son el orgullo más grande de esta iglesia de Guadalajara. Somos 5 millones de católicos los que conformamos la arquidiócesis, una arquidiócesis muy extensa, porque el punto más lejano de la iglesia catedral, donde está la sede del obispo, el punto más lejano está a 8 horas. Entonces es una diócesis muy extensa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bajo el amparo de la Santísima Virgen de Zapopan, ¿no? La Virgen de Zapopan, que es una imagen hecha de pasta de caña, de la región de Michoacán, se llama janitzio, es una técnica de los indígenas, que hicieron varias imágenes, una de ellas la Virgen de Zapopan, y un fraile español fue quien la portó, la cargaba aquí, y con ella evangelizó todas estas tierras del occidente de México y hasta las Altas Californias, ¿no? Y es nuestra patrona, la Virgen de Zapopan, que tiene una basílica bellísima también. Con tanta vida espiritual y tantas vocaciones y tanta, digamos, fervor religioso, pues también los laicos se ve que quieren organizarse. Entonces ya entramos un poco, sí, aunque daría para hablar mucho de estas cosas que son tan interesantes, pero por ir ya centrando en una iniciativa muy sorprendente, que a mí me ha sorprendido porque yo no conozco nada parecido, al menos en España, de los Copassi. ¿Qué son los Copassi? Bueno, primero, ¿quién se lo inventó y qué son los Copassi? Bien, desde hace muchos años en la iglesia de Guadalajara se ha querido promover uno de los principios de la doctrina social de la iglesia que es fundamental, el principio de la participación.
Es decir, el principio que nos dice que los laicos, por el carácter secular de su vocación, es decir, al ser llamados a transformar las realidades temporales, tienen que salir a llevar el Evangelio y impregnar la realidad con los valores propios que surgen del Evangelio. No lo hacíamos de manera sistemática, ni orgánica, ni permanente. Llegaban las elecciones y hacíamos como una especie de curso para que la gente saliera a votar. Y la participación la agotábamos en la participación electoral. Pero la democracia no puede ser democracia si solo salgo y voto. Eso es democracia electoral. Le hace falta el otro piecito, que es la democracia participativa. Luego, entonces, después de las últimas elecciones, donde la gente votó muy poco y salimos a más de 400 parroquias a dar talleres y la gente no vota, nos cuestionamos y dijimos, es que no podemos salir solamente a dar talleres para que la gente salga a votar. Porque la gente no sabe ni a qué distrito pertenece, ni qué diputado le va a representar. Entonces, dialogando con el señor cardenal, nuestro arzobispo, José Francisco Robles Ortega, le propusimos hacer justo lo que ya mencionaba, una instancia diocesana que promoviera de manera orgánica, o sea, con clara pertenencia a la Iglesia de Guadalajara, sistemática, pero permanente, de participación. No cada 4 años. No, sino... en el caso de nosotros, cada 3 años hay elecciones intermedias y elecciones federales. Sí. Y entonces le pareció bien al señor cardenal, y entonces él pidió que se formalizara esta instancia que se llama Dimensión de Participación Ciudadana, que nosotros suponíamos iba a quedar dentro de la pastoral social o Cáritas, pero el cardenal no lo quiso. No porque no fuera ahí el lugar adecuado, sino que decía, es a los laicos a los que les toque. Entonces estamos dentro de los organismos laicales, somos una dimensión de la Comisión de Organismos Laicales, y desde ahí estamos promoviendo la participación. ¿Cómo? A través de algo que llamamos COPACIS. Somos muy dados aquí a los acrónimos. Consejos parroquiales o pastorales de participación ciudadana. Vamos a cada parroquia, dialogamos con el párroco, y de los mismos grupos parroquiales invitamos a 10, 15 personas a formar un consejo de participación. Y tenemos toda una estructura. Distinto del consejo pastoral habitual de la parroquia. Sí. No tiene por ser lo mismo, ¿no? Sí, no es lo mismo, tampoco es la pastoral social. Este consejo tiene como finalidad hacer conciencia a la comunidad parroquial, a toda la comunidad parroquial, sobre todo al laico, que su responsabilidad no solo es participar en la estructura de la iglesia, eso está bien, hay que hacerlo. Nuestra responsabilidad primera es el entorno parroquial. Nosotros decimos mucho, no sé si en España se utiliza la expresión o no, transformar el metro cuadrado. ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra realidad. La parroquia, así lo entendemos desde los COPACIS, no puede ser solamente un centro de culto. Vaya, la liturgia es el centro. Sí. Y solamente desde ahí se entiende todo lo demás. La parroquia tiene que ser un centro de promoción humana. Un foco de luz también en el barrio, o sea, que ilumine, ¿no? Que ilumine el Señor y no que enciende una lámpara para meterla debajo del celemín. Así es. Y entonces, el Consejo Pastoral de Participación o Consejo Parroquial de Participación Ciudadana se instala para eso, para hacer conciencia de que hay que participar. Para ello, nosotros tenemos un manual, se llama el ABC de la Participación Ciudadana, donde son 3 temas básicos. El primero, y creo que es el clave, hablamos del ser del laico. ¿Quién es el laico? Porque el gran problema es que, creo yo, espero no ser simplista, es que los laicos no sabemos quiénes somos en la iglesia. Pues explícanoslo, porque es verdad que mucha gente oye la palabra laico y sí, no sé qué estoy hablando. Eso es interesante, porque cuando uno le pregunta, incluso a algún sacerdote, yo le he preguntado, ¿quién es un laico? Y la respuesta más común es un laico es uno consagrado. Y yo le digo que esa respuesta está superada desde el Concilio Vaticano II. Pero luego además las cosas no se definen por lo que no son, sino por lo que son. Cuando alguien le pregunta a alguien quién es un laico y te responden uno consagrado, pues me está diciendo que no es, pero no me dices qué es. La Lumen Gentium es muy clara al respecto.
la Christi Fideli Laici, Estás hablando del del documento del Concilio Vaticano II, II, padre. ¿no? Así es, la Apostólica Nactositatem, que es un decreto del Concilio Vaticano II, la Christi Fideli Laici, que es una exhortación posinodal del Papa Juan Pablo II, concretamente el número 9. Pero yo me quiero quedar con una expresión que utiliza el documento del Puebla del Consejo Episcopal Latinoamericano, que dice que laicos son los hombres y mujeres de la Iglesia en el corazón del mundo y hombres y mujeres del mundo en el corazón de la Iglesia. Qué bonito, qué bonito. Esa es la reflexión que hacemos en la primera parte del ABC. O sea, somos gente de Iglesia, pues somos en el corazón del mundo. Sí. Y estando en el mundo, queremos sacar al mundo a la Iglesia. Entonces es una especie de puente, el laico. Y lo entusiasmamos a que descubra quién es en la Iglesia, que entienda lo que decía el Papa Juan Pablo II en la Christi Fideli Laici, retomando una expresión del Papa Pío XII. Los laicos no son parte de la Iglesia, son la Iglesia. La línea de más avanzada, dice Christi Fideli Laici. Por ello la Iglesia se hace presente en el mundo. Entonces partimos de ahí, porque si no luego el laico piensa que su deber es ayudar al Padre. Hay que colaborar con el Padre, desde luego que sí. Pero nuestro deber es transformar las realidades temporales. A eso estamos llamados. Esa es la primera parte. La segunda parte se habla sobre qué es la participación. ¿Cómo entiende la Iglesia la participación? Como un principio de la doctrina social de la Iglesia que está en el compendio de la doctrina social de la Iglesia. ¿Y por qué es importante participar? Entonces, cuando se dan cuenta de eso, es ok, soy laico, que tengo que transformar el mundo, luego tengo que participar. Y el tercer punto es, ¿cómo participo? Entonces ahí viene la propuesta, haz un consejo pastoral de participación ciudadana, funciona así, esta es su estructura. Ya no llegas tú. Y es donde llegamos nosotros, sí. Y así se queda. Ya se ve que te has salido la vena de profesor, porque eres profesor de esas cosas de la de la Iglesia Sí. en el seminario, ¿no? Entonces, Sí, ya es la 15 vena años. pedagógica de explicarlo muy bien, muy correctamente. Y bueno, se instala el COPASI. Algo que para nosotros es importante es, se da un tema y luego hay que hacer algo. Porque nuestros laicos son muy dados los laicos somos muy dados a, yo quiero saber más, quiero saber más. Es muy bueno saber. Pero un primer tema, entonces, vamos a la calle. Claro. A hacer algo, porque... Si no nos quedamos en teorías y... Sí. Entonces, ese es un consejo, un COPASI, un consejo de participación que quiere que en las parroquias haya una participación constante del laico en su entorno. Sí. ¿Cómo? O sea, que no solo son clases de doctrina social de la Iglesia, no solo es esto, no es la parte necesaria para empezar, pero el objetivo es participar en el barrio y en la sociedad, digamos, ¿no? Sí, se comienza con el manual. 5 temas, son 3 temas divididos en 5 sesiones. Y luego, vámonos a hacer. Muchos padres preguntan y muchos laicos preguntan, oye, ¿y cómo le hacemos? Claro. Y mi respuesta siempre es, no lo sé. No lo sé. Sal a la calle y la calle que nos diga. O sea, que la realidad nos interpele, Claro, ¿no? Claro. Y luego se sale a la calle y, oye, es que alrededor del templo las luminarias no sirven. Pues hay que ir al ayuntamiento a hacer la gestión, que pongan luminarias. No hay drenaje, porque hay lugares donde no hay drenaje. Bueno, vamos a gestionar el drenaje. Sí. Aquí hay muchos desaparecidos. Entonces, ¿qué hacemos? El COPASI no puede hacerlo todo, es subsidiario. Y luego además se conecta con todo lo que ya tiene la arquidiócesis. Aquí el episcopado mexicano ha promovido de manera muy exitosa centros de escucha. La mujer, la familia que tiene... Es un centro de escucha. Un centro de escucha es un lugar donde la persona que tiene un familiar desaparecido o que fue... de lo que hemos hablado antes. Asesinado, así es, puede llegar y sacar su dolor. Claro. Y bueno, hay psicólogos o hay gente preparada para escuchar en un primer momento, contener un poco y luego derivar hacia un profesional de la salud. Entonces el COPASI puede también funcionar como un centro de escucha, como puede tener una bolsa de trabajo, nos coordinamos con la pastoral de trabajo, nos coordinamos con empresarios para que se promuevan proyectos de emprendimiento. O sea, el COPASI tiene que, al ver la realidad, transformarla. Claro, o sea que es como un poco despierta el mundo y ponte a caminar con el mundo llevando la luz de Cristo, ¿no? Eso es yo creo que me parece muy interesante porque en el fondo, es decir, la caridad no tiene siempre decimos la caridad
es dar limosna, ¿no? Bueno, pero eso es uno de 1000 detalles. La caridad tiene unos ojos, una mirada nueva que descubre cosas nuevas. Es decir, eso lo decía ya un teólogo escolástico, ¿no? Decía, los ojos de la caridad, ¿no? La caridad sabe ver verdaderamente, ve heridas que el que no tiene caridad no ve. Entonces, desde la caridad de la Iglesia, un católico en el Copasí puede ver cosas que a lo mejor otro no se ha dado cuenta, necesidades que había en la sociedad, ¿no? Sí, claro. Nosotros creemos que esta invitación que el Papa Francisco nos hizo de ser una iglesia en salida no puede convertirse en una iglesia en estampida. Si vamos a salir a ver no, la salida tiene que ser bien pensada y bien organizada. Entonces, lo primero que hacemos es con datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México, el INEGI, y el Consejo Estatal de Población de Jalisco. Son instancias que dan datos geoestadísticos. Trazamos los límites de la parroquia y entonces nos sale información de cuántos habitantes hay. Sectores etarios, tanto son niños, tanto son jóvenes, tanto son adultos. Esta es la media de ingreso de las personas. En esta, bueno, aquí le llamamos colonia o barrio, la gente se dedica a estas actividades laborales y con base en eso, entonces vamos tratando de dar respuestas para que la caridad sea eficiente. Y también entender la caridad como la necesidad de transformar la realidad que rodea a una parroquia. No podemos solamente suponer que caridad es dar de comer, Cáritas, la despensa, la visita al anciano. La caridad o transforma el entorno o no es caridad. Sí. Cuéntanos algún ejemplo concreto que me has contado a mí, de esos grupos que dicen que no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, hay un grupo que a mí me llamó la atención en una comunidad, en uno de los municipios conurbados, Tlaquepaque, que es gente muy sencilla, que no ha tenido la oportunidad de estudiar, acaso estudios primarios de la primaria, y cuando les explicamos los temas, se quedan con cara de, se oye bonito, y ellos me decían, es que no entendemos mucho, o sea, realmente no entendemos mucho. Y yo les decía, bueno, miren, hay que intentar. Tú dices la apostólica Apositatem, ¿qué ha dicho? Se oye muy bien para cuando uno da clases, porque luego o das una conferencia, no sé yo. Pero a la gente, pues no sé. O Concilio Vaticano II. Pues, o una vez te preguntan, pues ¿cuántos Vaticanos hay? Finalmente, un día dicen, oye, vamos a hacer la banqueta a la parroquia. Si no tiene banqueta, la gente camina por la calle y es peligroso. Y dije, bueno. Entonces entendieron muy bien Claro. Y es curioso porque hay copacis en lugares de mucha necesidad. Pues tenemos un copasi en una de las colonias, si no es que la más pudiente del área metropolitana de Guadalajara. Y trabajan de manera maravillosa. Yo decía, ¿y ellos qué van a hacer? Porque ellos no necesitan que les arreglen calles, ni luminarias. Está todo perfecto. Ahí está todo bien, ahí no pasa nada. Bueno, ellos quieren adoptar otros copacis, donde la gente tiene necesidad. De hecho, estamos a punto de tener un encuentro para compartir experiencias. Pero, por ejemplo, cuando fue el proceso electoral, las señoras, pues ellas tienen vehículo. Y muchos de los capacitadores no tenían vehículo. Y ellas funcionaban de chofer. Desde una colonia muy cómoda, iban hasta el otro lado de la ciudad, llevaban al expositor y bueno, ellos hacen otro tipo de gestión. Por ejemplo, ellos conocen a los legisladores, a sus familias, a los gobernantes. Entonces, cuando hay alguna ley que preocupa o algo que nos está desafiando como iglesia, ellos cabildean a un nivel que los demás copacis no pueden cabildear. Sí. Y lo hacen muy bien, padre. Y para nosotros ha sido un ejemplo, porque pensábamos, queríamos seleccionar a las ovejas. Y no, ha sido increíble. Y alentador ver cómo la gente, el laico, si quiere participar. Y quiere participar porque le duele su país, le duele México. O sea, levantar la mirada y ver lo que pasa, sí nos duele. Claro. Nos alegra el mundial, sí, pero nos duele lo que pasa en México. Claro, sí.
Y respecto a los mayores o los ancianos o los asilos, ¿qué podéis hacer? Sí. No, dentro de los copaces, un proyecto que nos ha gustado mucho y que queremos promover, sobre todo en estas colonias donde la gente tiene resuelta la vida económica, pero ya es gente de edad avanzada, son adultos mayores. A mí no me gusta llamar adultos mayores, creo que el término viejito es muy bonito para nosotros los mexicanos. Pues muchos decían, es que no podemos ser un asilo. Dicen, bueno, pues no hagamos un asilo, echamos un asilo en salida. Y entonces, en vez de que el viejito venga al asilo, nosotros vayamos a ser viejito. Y se organizan para, no solamente, que es muy importante, que es fundamental, que tenga el Santísimo, que pueda comulgar, pero luego puede vivir en una casa grande, pero no está acondicionada para su edad, el baño está en condiciones insalubres, o su cama ya no es la adecuada. Son ancianos que están solos. Entonces, la idea es esa, el procurar que, en vez de crear muchos asilos, que el asilo sea en salida. Y eso en algunas comunidades ha funcionado muy bien, porque le regresa la vida a las personas. Hay una anécdota de una persona que decían que iba a morir. Él decía que iba a morir, la veía muy mal. Lo empezaron a visitar, un coro fue, le cantó. En su casa. En su casa, las canciones que quería y todo. Cuenta esa iniciativa también de unos que... Sí, fueron unos coros que dijeron, bueno, a ver, vamos a visitar a los ancianos. Pero los ancianos, pues casi tienen solucionado muchas cosas en lo material, pero están solos. Entonces a alguien se le ocurrió platicar con uno y digo, no, es que las canciones que a mí me gustaban. Bueno, a ver, vamos a ir a los coros, que preparen las canciones que a los viejitos les gustan y los empiecen a visitar y les canten canciones. Ahí, pues la orquesta, el coro viene a tu casa. A tu casa. y pues es vida pura, es una bocanada de aire para el anciano. Y alguno de ellos pues salió de su estado comatoso, porque él sentía que estaba muerto, estaba totalmente deprimido. Y ahora está bien de salud, está en su parroquia y sabe que tiene una familia. Sí. Eso es llevar la caridad, tocar la carne, tocar la persona. Y yo creo que veo eso, que al final uno, cuando no sé qué hacer por los demás, bueno, lo que tienes que hacer es acercarte a los demás. Y, entonces, y en ese contacto surgen las ideas y surge la imaginación de la caridad también, ¿no? Cuando realmente, si te quedas solo pensando, no vas a hacer nada. Pero cuando te acercas al otro, ¿no? Entonces es cuando ya empieza a surgir, bueno, porque Dios hace surgir la iniciativa de caridad, pero porque ha habido un acercamiento, claro. No sé si va a decir una herejía, pero usted me corrige. El método de la religión social de la iglesia, que creo que es heredado de un cardenal belga, ver, juzgar y actuar es el método teológico pastoral que aquí seguimos. Pero yo les insisto en los copacis que a mí no me convence mucho el tema de ver. Yo creo que no porque haya que cerrar los ojos. Yo creo que no solo hay que ver, hay que palpar la realidad, tocar la realidad. Estoy convencido, padre, de que la lógica de un copaci y de un laico que quiere cumplir con su vocación, tiene que ser la lógica de la encarnación. Jesús se encarnó porque lo que no es asumido no es redimido. Si yo no encarno la realidad, si yo no toco, palpo, me encarno en mi realidad, no la puedo transformar. Voy a ver cuántos desaparecidos, voy a ir a rezar al Santísimo. Eso está muy bien, pero se debe hacer algo más. Cuánto problema hay en México. Mejor yo cuido a mi familia y la meto en una esfera. Bueno, hay que cuidar a la familia, pero tarde que temprano esa bola de cristal se va a romper. Hay que encarnarnos en la realidad, por más compleja y difícil que sea. Esa es la lógica de la encarnación. Esa es la lógica con la que los laicos debemos trabajar, encarnar nuestra realidad para poder transformarla desde el Evangelio. ¿Y no crees que puede haber algunos que digan cómodamente, bueno, mira, no,
el católico tiene que cumplir los mandamientos, los sacramentos, el culto, la liturgia, y meterte tanto en lo social es un poco como meterte en política, ¿no? O sea, no, dedicamos en la sacristía, al culto, y no te metas en política, ¿no? Sí. ¿Hay que meterse en política o no? Hay que meterse en política si entendemos lo que es política. Porque el gran problema es que, al menos en México, cuando uno piensa en política, piensa en los políticos, en los tradicionales, piensa uno en los partidos que están desgastados, en los que ya no se cree. Y eso no es la política. La política es el arte de posibilitar el bien común, de hacer que las personas tengan las condiciones necesarias para que tengan progreso, desarrollo. Y en ese sentido, no solamente puedo hacer política como laico, debo hacer política como católico. Es una obligación moral. Luego diría, creo que Pablo VI lo han retomado los pontífices posteriores, la política es la forma más alta de caridad. Entonces, hay que hacer política. Lo que insistimos mucho nosotros en los copacis son dos cosas, padre. Una es algo que Iván Alcalá, un gran colaborador de nosotros, hace muy bien, es el COPACI tiene que conectarse a la vida diocesana, al proceso diocesano. O sea, no es que lleguemos de manera paralela a decir, no, nosotros somos fruto de cómo la Dios ha pensado que tiene que ir avanzando. Claro. Y lo segundo, es que tiene que haber un equilibrio entre las tres dimensiones de la fe: la litúrgica, la social, ¿no? Y la profética. Es decir, la fe tiene esas tres dimensiones, ¿no? La profética, que es, por decir, la dimensión de origen, la litúrgica y la social. No puedo yo convertirme en un activista. Yo tengo que hacer caridad, tengo que transformar, tengo que hacer política, pero de rodillas, claro, ¿no? De rodillas frente al altar. Porque si no, se convierte en un activismo vacío. Claro. Entonces, ese equilibrio creo que es importante. Desde la raíz de Jesucristo, que es la raíz, sí, desde la caridad que no son Jesucristo, pero esa caridad que tiene que transformar en obras y en frutos de verdad. Así es. Oye, ¿y los sacerdotes qué dicen de todo esto? Bueno, los párrocos. Con los que estamos trabajando hay muy buena respuesta. Al principio un poco de desconfianza. Pues, ¿qué van a hacer estos, no? Que me quieren meter a la política. Hay otros que llegamos y les da alegría y entusiasmo y hay que contenernos un poco porque son muy entusiastas, son, aquí decimos echados para adelante, o sea, son muy, pues no le tienen miedo a hacer una iglesia en salida. Creo que poco a poco hemos tenido mayor aceptación, se nos va conociendo, tenemos la gran ventaja de que el arzobispo es muy consciente de la necesidad de que participemos los laicos. Desde el primer día que llegó, le presentaron, no sé, creo que aquí había 170 movimientos laicales. Y el cardenal dice, wow, qué bárbaro, yo estoy feliz, pero el año que entra quisiera que me dijeran, ya hicimos tantas organizaciones civiles, tantos sindicatos, estamos en tantos partidos, porque ese es el lugar donde ustedes deben estar. Entonces, desde el principio nos dijo por dónde iba el trabajo de los laicos, y nosotros tenemos mucho su apoyo. Y estamos preparando el primer encuentro diocesano de participación ciudadana para justamente dejar en sacerdotes y en laicos esta impronta. O hacemos lo que nos toca hacer, o México va a seguir igual, o quizá peor. Nosotros ya no podemos esperar a los políticos, padre. Nuestra realidad ya no puede el gobierno resolverla. O la resolvemos los ciudadanos, los católicos, o quién sabe Dios qué irá a pasar con México. Muy humanamente hablando, porque Santa María de Guadalupe, que puso sus pies aquí, no va a dejar que esta tierra sufra más. Pero tenemos que hacer algo. Entonces, caminamos siempre a la mano del párroco, y los párrocos se han ido entusiasmando. Desafortunadamente, creo yo, padre, no sé en otras partes, pero aquí el gran desafío es entender la dimensión social de la fe. Claro.
Bueno, recuérdanos la frase de San Pablo VI que ha dicho de pasada, pero es muy importante, ¿eh? Es que la política es la forma más alta de De caridad. calidad. Sí, 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 claro, la política es la forma más alta de calidad y, y no podemos abandonar el espacio público, porque en el espacio público, padre, no hay espacios vacíos. Si no estamos nosotros, está alguien más. Y luego, en donde se toman las decisiones más importantes, que son los parlamentos, tampoco estamos los católicos. Y nosotros cuando salimos a dar un curso que vienen las elecciones, decimos, votar es exactamente lo mismo que tú abrir la puerta de tu casa para que entre alguien y tome decisiones sobre tu economía, sobre tu familia, sobre tu futuro. Claro. No puedes abrirle la puerta a cualquiera, tienes que conocerlos. Claro, sí. Entonces, si en la vida política, si no es en la vida política legislativa, en la vida política de las instancias gubernamentales, donde se toman decisiones importantes, también debemos estar impregnando los valores del Evangelio, dialogando, tendiendo puentes, superando cualquier irenismo, esta idea de que no pasa nada, todos somos buenos. No, con la verdad del Evangelio y con la caridad que debe distinguirnos, pero hay que estar en la política. Bueno, ¿y cómo te sientes tú con los Copassi? ¿Te desaniman de vez en cuando o te animan los Copassi? No me Porque vas a visitarles para animarles Sí. y que haya más en las parroquias, ¿no? Sí, yo salgo también a formar algún Copassi u otro Copassi, aunque ese trabajo lo hace más Iván Alcalá, que es el que anda todo el día para arriba y para abajo visitando un Copassi, otro Copassi. Yo voy escuchando pues la problemática y vamos buscando dar respuestas. No me desanimo porque no es una iniciativa de nosotros. Yo creo que es una iniciativa del Espíritu. Pero algo que yo siempre he reconocido es que esto es, de hecho nuestro manual así dice, de participación, dice, somos memoria agradecida. Nos han antecedido sacerdotes, laicos, que han de alguna u otra forma impulsado todo esto. No se pudo concretar, hoy se va concretando, pero es el fruto de un proceso de una iglesia que está caminando. Creo que nosotros estamos siendo herederos de una iglesia que durante muchos años tuvo un gran compromiso social. Tenemos un ejemplo muy bello aquí en la arquidiócesis, que es el beato Anacleto González Flores. Les recomiendo que busquen su vida, un hombre cuyo libro me has regalado y estoy deseando leerlo ya. Es impresionante cómo él hace 100 años pues tenía esta idea de ir barrio por barrio, parroquia por parroquia, promoviendo la participación del laico. Había asimilado muy bien a Rerum Novarum, este primer documento donde se sistematiza la doctrina social de la Iglesia, y bueno, somos herederos de eso. Y entonces, no desanimado, sí siento mucha responsabilidad. Cada vez veo el proyecto como más desafiante y digo, Dios mío, ¿a qué me he metido? Pero... Entonces, la pregunta que ahora toca es, ¿cuándo vas a venir a España a presentar los Copassi? En septiembre del año que viene, padre, si Dios quiere, y todo sale bien, queremos ir a San Ramón Nonato, conocer la experiencia de allá. Y eso es lo maravilloso de ser iglesia, ¿no? Es lo maravilloso, y nadie lo tiene, en el mundo nadie lo tiene, que no hay barreras, somos una gran familia, somos iglesia, y nos visita el Padre Cajo y nos hemos sentido bendecidos, y le hemos querido hacer que se sienta en casa, comiendo poquito, y bueno, queremos ir a España también a vivir esa experiencia. Y ojalá ya podamos compartir esta experiencia de los consejos de participación ciudadana. Muy bien, sí. Y además me alegro mucho porque esto sí que es caridad concreta y real, ¿no? El otro día alguien que escuchaba mi podcast decía, ¿no? Dice, me gusta el podcast porque se habla de la caridad como amor, no como dar limosna. Y yo me llamó la atención, digo, fíjate, una cosa que nunca pensó que la caridad es amor. Para él la caridad era siempre dar limosna. Y dicen, oye, cuando hablan de la caridad, hablan del amor.
Yo digo, bueno, todavía tenemos mucho que hacer todavía, ¿no? Mucho. Y esto es una cosa muy concreta, que la caridad es una participación, como dice la Fundación de la Iglesia, es una implicación y es una solidaridad con el barrio y con el mundo, ¿no? O sea, es una luz. O sea que... Así es. Sí, nosotros tenemos mucho entusiasmo de lograr la presencia del católico en el espacio público. Tenemos que estar en la calle, tenemos que estar donde está el dolor, el sufrimiento, que en México es mucho, ¿no? Y algo que estamos convencidos es, bueno, será muy difícil transformar todo México porque la problemática es tan grande y tan compleja que pues, quizás yo no, o un COPAS no alcance, pero tu entorno, tu metro cuadrado, ese te toca. Y ese vamos a transformar. Cuida tu metro cuadrado. Hoy es un buen resumen de todo. Sí. Pues muchas gracias, Arnold Jiménez, ¿no? Desde Guadalajara. Vuestra iniciativa es maravillosa y nos ilumina mucho a todos, a España y Europa. O sea que, muy bien. Gracias por la labor y ¡viva México! ¡Viva México! Gracias. Se me ha olvidado, por cierto, anunciar tu podcast, que tienes un podcast. Sí. No me disculparás. Bueno, no es por envidia, ¿eh? No. Ahí estamos en redes sociales como Arnolds, ARNOLDS 2010. Y el podcast está en Instagram, se llama Políticas sin Estruendos. Y en Facebook también, en Arquimedios GDL, Arquimedios GDL, que es la página oficial del arzobispado, está Diálogos, donde un día lo vamos a invitar, Pablo, para dialogar sobre San Ramón. Que no tengo duda que me meteré para aprender mucho. Yo me presumo y eso lo presumo. Gracias por su visita. Bien, pues el próximo día seguiremos habiendo más iniciativas y todo de aquí desde México, porque Guadalajara para mí es un gran descubrimiento. O sea que esperemos el próximo episodio.